habla de microciclo, pero nadie ha explicado que efectivamente cuál es el tratamiento, cuáles son las ventajas de este sistema que tiene que ver con la periodización táctica y que es el que maneja el seleccionador colombiano. Bueno, dada la información que nosotros manejamos y dadas las entrevistas que se han hecho sobre todo con el preparador físico del profe Rueda, él trabaja en base a la metodología de la periodización táctica. Explicamos en varios capítulos atrás lo que era la periodización táctica, un tipo de metodología, para hacerla bien corta, que se hace más de 30 años, ¿cierto? Y que se inventó el profesor Vítor Frade en Portugal y que su mayor exponente en el desarrollo de esta metodología es José Mourinho, y ha ganado Champions y ha ganado un montón. ¿Qué es la diferencia de las otras metodologías? Que este tipo de metodología desarrolla de manera específica el desarrollo táctico o el aspecto táctico del juego en función de la semana completa. Por lo tanto, la preparación ya no tiene elementos externos como era anteriormente de acumulación, de transferencia o de realización, como eran los métodos ATR, y hoy día se hacen solamente preocupándose de lo que va a ser el partido del fin de semana. Entonces vamos atrás, aquí vemos por ejemplo el esfuerzo muy alto el día del partido, viene el día de descanso, inmediatamente tiene que haber acá un día de recuperación-activación. Por ejemplo, el profe Rueda, acá ya no existen más los trotes aeróbicos ni regenerativos, sino que el trabajo aeróbico o regenerativo se hace en función del desarrollo táctico del juego. ¿Qué podemos hacer? Elementos de la posesión de balón, por ejemplo 11 versus 3, vamos a la diapo siguiente y después volvemos atrás, Nico. Por ejemplo, trabajitos de 11 versus 3, ¿cierto? En donde hay presión, en donde hay cierto desarrollo de la posesión y se van ocupando en el aspecto físico el mismo regenerativo, pero con elementos coordinados ahora de los aspectos tácticos, de la función de que se quiere buscar. Entonces pasamos al siguiente día, ¿cierto? Y aquí vienen 3 días que son re importantes. Después de la recuperación, activación que hubo el día lunes, o día martes, como acá está mostrado, vienen 3 días de operacionalización adquisitiva. Acá está el corazón del microciclo, o del morfociclo mejor dicho, un morfociclo patrón, porque se prepara y se repite para el partido. Siempre es lo mismo, pero van cambiando finalmente los principios de juego que se van a utilizar en función del juego que se quiere buscar, o de la idea que se pretende, o del equipo que se va a enfrentar, ¿cierto? En donde se trabajan esfuerzos altos, el día miércoles con trabajos que tienen que ver con la atención cognitiva. ¿Qué podemos buscar acá? Elementos mucho más cortos, por ejemplo, que tienen que ver con tipos de rondos. Generalmente los rondos de Guardiola van insertos acá, posesiones, ¿cierto?, en escalas. ¿Cuáles son las escalas? Los espacios que se utilizan dentro de la cancha, con elementos que son sectoriales, elementos que son individuales, no intersectoriales aún o no colectivos. Entonces se hacen estos elementos que son mucho más cognitivos y de esfuerzos altos. La cognición no viene dada desde la exigencia física, la cognición viene dada desde la atención cognitiva que el entrenador o el cuerpo técnico exige a sus jugadores. Tienen que quedar cansados, no el físico, sino que de la mente, el aspecto cognitivo. Para pasar al día miércoles, ¿cierto?, a un esfuerzo medio, pero todavía de la operación adquisitiva, y acá se hace el día más parecido al partido. Acá se buscan los 11 contra 11, acá se buscan los aspectos macro de los principios de juego, en donde se puede buscar la presión, la posesión de balón, pero ya no en escalas pequeñas, no en escalas sectoriales, no en escalas individuales, sino que en escalas intersectoriales, en escalas colectivas. En escalas grupales más grandes en el número que se ocupa. Y acá se empieza a sumar, ¿cierto?, los elementos que tienen que ver con la parte ofensiva y defensiva, por eso se llama intersectorial. Y se ocupan los macro principios de juego que tienen que ver con los elementos, ¿cierto? Acá está mostrado, Nico, dale para adelante. Hacia adelante. Y acá vemos, ¿cierto?, elementos del 11 contra 10, ¿cierto? Aquí hay unos ejemplos específicos que yo les muestro, pero que quizás no corresponden a lo que va a hacer Rueda específicamente, pero acá ya hay 2 arcos dentro de la cancha, acá vemos los carriles que se utilizan en el juego, la idea que pretende el entrenador, y aquí se tiene que acercar lo más posible. Y acá sí la tensión cognitiva desciende, porque ya empiezan a jugar al fútbol, es lo que más al futbolista le gusta realizar, hacer. Por lo tanto, empiezan a entender el funcionamiento, pero con la idea macro, con la idea general completa que el técnico exige. Para pasar al día siguiente, Nico, al anterior, dale al anterior, volvamos acá, que es un esfuerzo medio del punto de vista físico, ¿ya? Y que tiene que ver con la velocidad operacional adquisitiva en relación a la velocidad. Y en la velocidad, ¿qué es lo que se ocupa más? Generalmente, elementos que tienen que ver con la finalización, elementos que tienen que ver con el remate posicional, elementos que tienen que ver con la finalización del último cuarto de cancha, con la zona 3, y en donde el jugador sí piensa, pero piensa de una manera mucho más rápida. La toma de decisiones en ese día tiene que ser más corta, más precisa, más concisa, justamente. Pero
también acá se desarrollan, ya no son principios macro, son principios más específicos, la definición al segundo palo, las coberturas, si trabajan los elementos defensivos, el pensar de una manera más rápida en relación al juego, en donde se desarrollan elementos, por ejemplo, de los principios de juego mucho más específicos, más pequeñitos, ¿ah? Donde se ven, por ejemplo, los pasos de la marcación, en donde se ven las basculaciones, en donde no se ven ideas tan macro del desarrollo del juego de los principios más importantes. Porque eso ya está de alguna manera adquirido en los días anteriores. Justamente, en donde se va distribuyendo en los días anteriores, y también las escalas que se hacen en este elemento también son intersectoriales. Volvemos un poco a parecerse al día martes. Y acá se ocupan, pero más en funciones ofensivas, a veces en funciones más defensivas, va a depender del entrenador. Y volvemos el otro día nuevamente a la recuperación-activación, que como se empezó, se termina y se vuelve a bajar la carga. ¿Se entiende? Pero volvemos al nivel de carga cognitiva, Nico. No estamos planteando esto desde el punto de vista físico. Estamos planteando esto de la subida y la bajada, de la intensidad y de las cargas completas en relación a lo cognitivo. ¿Se entiende? Entonces, acá se buscan, por ejemplo, elementos del balón detenido. Se aprovecha que se pueden realizar esfuerzos, que son más bajos, porque hay que cuidar, ¿cierto?, el estado condicional para el otro día, pero se ocupan, por ejemplo, lo que hablábamos antes, del saque lateral, de una pelota detenida específica, de una jugada calcada, de una jugada muy específica en relación al juego. Es como el trabajo de joyería, el último afinamiento. Justamente. Y si esto aumenta en relación a los días, siempre se busca por lo menos tener un morfo completo en el cual el entrenador pueda desarrollar y programar, ¿cierto?, en el menor tiempo posible lo que él quiere desarrollar como la idea que pretende en su modelo de juego. Si uno lo ve así, pareciera ser un modelo bien ad hoc con las eliminatorias, porque el jugador llega y es muy poco tiempo, son prácticamente 7 días con 2 partidos entre medio, entonces es como ya un microciclo 2 veces repetido, pero con aspectos que se pueden ir profundizando a lo largo de la semana, para llegar mejor al segundo. Mejor preparado, y te ordena, porque el microciclo, del microciclo estructurado, lo que hace un poco Josep Guardiola, es diferente un poco a esto. Y se buscan, después lo vamos a mostrar con más, ¿cierto?, especificidad en relación a esto, pero se busca, por ejemplo, una idea mucho más general en relación a lo que se busca acá, que es lo táctico, que es la idea que se pretende. Y se busca cuantificar desde el punto de vista físico el microciclo, más que desde el punto de vista cognitivo lo que hace la periodización táctica. Ahí hay un poco de las diferencias entre uno y otro. Está bueno, ¿Bien? Está bueno, entonces nos quedó más o menos claro cómo funciona, qué es lo que está haciendo. Y acá estamos, por ejemplo, los días de operacionalización adquisitiva, se busca, por ejemplo, el día martes mucha más tensión. Los puntos azules dentro de ese conjunto, la duración tiene que ser menor y la velocidad tiene un punto, por ejemplo, en donde no se busca mucha velocidad, pero sí mucha tensión cognitiva. El desgaste emocional es alto. ¿Está bien? El día miércoles, en donde se trabaja la duración, mira, la tensión disminuye porque se están ocupando espacios más altos. Pero la duración aumenta, Nico. Entonces, ¿por qué aumenta? Porque se parece al partido. Sí. Por lo tanto, la velocidad sigue siendo buena y el desgaste emocional es un poco más alto en relación al día de tensión. ¿Pero por qué? Porque se busca hacer el fútbol. Y el día miércoles, ¿viste? Miremos acá, se trabaja la tensión, pero muy poco. La duración es menor. La velocidad tiene 2 más, por lo tanto, son elementos emocionales. Y el desgaste emocional, mira que es bajo. Es mínimo. Es mínimo, ¿Pero por eso. ¿Se han muerto la risa ese día los jugadores? El día más... O sea, tienen que terminar contentos, pero trabajando los elementos de los principios de juego, que es la vida o los comportamientos, que es la idea que pretende el entrenador, en forma macra y en forma cierta específica. Está bueno. Eso, ya. Amigo. Está explicado muy general, así tiene muchos más elementos, pero para que la gente entienda, lo tratamos de hacer así.